Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría saludarles, qué alegría es encontrarnos una vez más por este medio y saber que el Señor ha sido bueno, ha sido generoso y nos permite estudiar su palabra. Hoy vamos a dar también respuesta a 3 inquietudes que ustedes nos han enviado, así que vamos a estar bien atentos a tener la Biblia también cerca de nosotros para poder comprender. Y también quisiéramos enviarles un abrazo gigante, que el Señor les bendiga enormemente a ustedes y a sus familias. Y de repente ustedes se preguntan por qué hablo en plural cuando digo queremos enviarles un abrazo. Porque siempre a mi lado está mi esposa acompañándome en estos videos. Pero ella está delicadita en su salud y aprovecho este espacio para pedirles oración por ella, para que el Señor le restaure y para que próximamente pueda estar con nosotros. Así que, pues mis hermanos, no siendo más, queremos invitarlos a que por favor se suscriban. Si no lo han hecho, suscríbase. Comparta este video porque hay otras personas que tienen las mismas preguntas, que están aquí con las mismas respuestas. Así que, por favor, compártalo. Y también puede darle un like, dejarnos un comentario o generar otra pregunta para que nosotros podamos responderla. No todas vamos a poder responderlas, pero bueno, en la medida en que nosotros podamos y que el cielo también así nos ayude a revelarlas, pues daremos respuesta. Las que no, en el cielo algún día se las haremos al Señor para que Él responda a nuestras solicitudes y nuestras inquietudes. No siendo más, pues voy a invitarles a cerrar los ojos y juntos vamos a elevar una plegaria al cielo. Maravilloso Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque diriges nuestra vida. Señor, hay muchas personas que ven estos videos y que necesitan de ti en este momento. Por favor, llega a ellos, a cada uno, a sus familias, Señor. Dales paz, dales seguridad, dales perdón, dales salvación. Pero también, Señor, hay muchas personas que necesitan ser restablecidas en su salud. Ámales, Señor. Tócales y permite que ellos puedan ser levantados de su lecho para tu honra y tu gloria. Señor, pido a esta hora por mi esposa. Restáurale, sánale, Señor, y que pronto pueda estar en medio nuestro también. Gracias, Señor, por responder a nuestra súplica. Gracias por escucharnos con amor. Y te pedimos que por favor tu Santo Espíritu esté con nosotros. Lo suplicamos en Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos entonces a dar respuesta a la primera pregunta. Esta pregunta dice de la siguiente manera. Atentos, por favor. ¿Estuvo bien lo que hizo Tamar si mintió y fornicó? Bueno, lo estudiamos en la lección de la escuela sabática. Pero para poder comprender lo que nos están preguntando, necesitamos ir a la Escritura. Génesis capítulo 38, versículos 13 al 16. Rapidito, vamos por la Biblia, vamos a abrirla. Repito el texto, Génesis capítulo 38, versículos 13 al 16. Y miren lo que dice la Biblia allí. Cuando Tamar supo que su suegro había ido a Timnat a trasquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda que tenía. Ella había enviudado de los 2 hijos de Judá, y Onán. Se cubrió con un velo para que nadie la reconociera, ni siquiera a su suegro, y se sentó a la entrada del pueblo de Enaim, que está de camino a Timnat. Hizo esto porque se dio cuenta que Sela, el tercer hijo de Judá, que se le había prometido a ella por esposo, ya era mayor de edad y sin embargo Judá no se lo había dado a ella para casarse con él. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta, pues ella se había cubierto la cara. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella y sin saber que era su nuera le dijo: ¿me dejas acostarme contigo? ¿Qué me vas a dar por acostarte conmigo?, le preguntó ella. ¿Qué quieres que te dé?, le preguntó él. Dame tu sello, el cordón y también dame el báculo que tienes en tu mano. Judá se los dio y se acostó con ella y la dejó embarazada. Muy bien. Este es el relato. Aquí es donde está inmerso la actuación de Tamar. Ella mintió, sí, y fornicó también.
¿Estuvo bien? ¿Y por qué nos preguntan que si estuvo bien? Lo que pasa es que al final la Biblia menciona de esta historia, la Biblia menciona que ella tiene 2 hijos y de esos 2 hijos, uno de ellos viene a ser parte de la genealogía de Jesús. Así que, bueno, ¿lo que hizo estuvo bien? Definitivamente lo que hizo Tamar no estuvo bien. El mismo relato bíblico así lo deja ver y así lo deja entender. No estuvo bien. Ella mintió, ella pecó porque fornicó con su suegro. Ella lo sabía, él no. Sin embargo, él también peca porque ella comparte el mismo pecado con ella. Él duerme con ella y fornica con ella. La Biblia deja en claro que el resultado del pecado es la muerte. Entonces, el pecador merecía morir y Tamar fue sentenciada a muerte por su suegro Judá. ¿Recuerdan que él envía a sus siervos para que la saquen de la casa y la quemen? Pero si ella moría, pues Judá también debía morir porque él pecó con ella. Pero él no lo sabía. Algo que ocurre cuando se descubre el pecado de Tamar es que Judá reconoce el pecado de Tamar, pero también reconoce el suyo. Él dice, pues más justa ha sido ella que yo, porque yo le prometí a mi tercer hijo para que se casara con ella, pero no se lo he dado. Entonces él reconoce que ha pecado, pero también reconoce el pecado de Tamar. Así Judá, con este pensamiento, deja ver una muestra del amor de Dios hacia nosotros que somos pecadores, y es el perdón. No importa cuán lejos nosotros hayamos ido de Dios, el Señor siempre quiere perdonarnos. Y si nosotros lo hacemos reverentemente, y si nosotros lo hacemos sinceramente, pues el Señor perdona nuestros pecados. Aunque la Biblia no hace mención a detalle del arrepentimiento de Judá y Tamar, de Judá se menciona que nunca más volvió a estar con ella maritalmente o sexualmente, queriendo decir que se arrepintió realmente de su pecado. Porque cuando yo me arrepiento de mi pecado, pues yo le pido a Dios que me ayude para no volverlo a cometer. Pero si yo me arrepiento y sigo cometiendo el mismo pecado, pues estoy jugando con Dios y a Dios eso no le gusta. Así que Judá se aparta de ella y nunca más vuelve a estar con ella sexualmente. Se separa del pecado. Qué hermoso es esto. Así que ellos se arrepienten. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón? Isaías capítulo 43 versículo 25 nos dice, y mira lo que dice aquí. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. A mí como me encanta este texto, saber que aunque nosotros cometemos grandes errores, Dios sabe perdonarnos. Dios sí. Nosotros difícilmente lo hacemos con otras personas, ¿verdad? Nos cuesta perdonar, pero Dios sí lo hace. Y debemos pedirle al Señor que nos dé ese don, esa capacidad de perdonar a otros también. También la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué traigo este versículo a colación? Porque es que la pregunta es, ¿estuvo bien lo que hizo Tamar si mintió y fornicó? Y no olviden que uno de los hijos nacidos de esa fornicación viene a ser parte de la genealogía de Jesús. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia me muestra vidas que a pesar de sus errores fueron perdonadas y fueron restauradas. En el caso, por ejemplo, de Abraham. Abraham tiene un hijo con una señora que no es su esposa. Tiene un hijo con Agar. El Señor le perdona y le restaura. David es un adúltero, es un asesino. David mintió y si decimos más pecados de David tenemos para decir muchos más. Sin embargo, David se arrepiente de todo corazón, se aparta de su pecado y el Señor le perdona, le restaura también. Rahab era una ramera, era una prostituta. Sin embargo, ella hace un acto merecedor de justicia.
Y es que ella toma a 2 hombres del pueblo de Dios, los refugia en su casa, los salva de morir. Y el Señor tiene misericordia de ella y de su familia. La trae al pueblo y ahora ella es restaurada. Ahora deja de tener una vida de pecado, de fornicación. Ahora vive para Dios. Eso es algo muy lindo. Cuando Dios perdona, lo hace tan bien, y esto debe quedar claro, que es capaz de transformar lo que nosotros hemos hecho mal para convertirlo en bien. Este es el caso de Judá y Tamar. Los 2 pecaron, se equivocaron, y el pecado de ellos pues fue triste. Sin embargo, el resultado de ese pecado, Dios hace un milagro y hace que de uno de sus hijos sea partícipe de la genealogía de Jesús. Eso es algo precioso. Pero también ocurre en el caso de David y Betsabé. Recuerdan ustedes que Betsabé era mujer casada y David la ve desde su terrado. La manda a traer, duerme con ella, están maritalmente juntos. Y de ese pecado, del fruto de ese pecado, nació Salomón. Y Salomón llegó a ser rey en Israel, y no solamente rey, sino el hombre más sabio sobre la tierra, porque Dios le otorgó la sabiduría. Así que nosotros podemos ver que, aunque nosotros pecamos, Dios puede transformar ese pecado en algo bueno. Pero nosotros debemos clamar a Dios por su misericordia y debemos arrepentirnos del pecado. Y no solo arrepentirnos, sino apartarnos realmente del pecado, para no caer en el juego de que yo peco y el Señor me perdona. Como aquel dicho popular que dice: el que peca y reza empata. No, al Señor no le gusta eso. Él espera que nosotros seamos sinceros. Así que, bueno, esta fue la respuesta a esta pregunta. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es bien importante. ¿Por qué Judá fue el hombre que se introdujo a la genealogía de Jesús y no José, siendo que José fue más fiel y bueno? Esta pregunta definitivamente es importante de consideración. De verdad, Jesús debió venir de José, que de alguna manera la Biblia también hace un paralelismo entre José y Jesús, porque fue vendido, porque, por muchas otras cosas, muchas otras comparaciones. Ahora, ¿por qué fue Judá si Judá fue tan malo, no? Bueno, pues necesitamos ir a la Escritura para poder comprenderlo. Y esta vez vamos a buscar en nuestra Biblia, yo tengo la mía por aquí, Génesis capítulo 49, rapidito, Génesis capítulo 49. Y nos vamos a ubicar en el versículo 9 y 10, ¿vale? Ya allí voy a hacer un comentario pequeñito. Jacob dice en este capítulo sus últimas palabras de bendición y profetiza sobre el futuro de la tribu de Judá. Mire lo que dice: cachorro de león es Judá, de la presa has vuelto, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo podrá despertar? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él obedecerán las naciones. Ok, cuando nosotros leemos este texto, pues la Biblia está comparando a Judá con un cachorro de león, que apenas es un cachorro, pero que pronto será un gran león que ruge. Así que, en efecto, la tribu de Judá llegó a ser la más poderosa de las tribus de Israel. En primer lugar, es necesario comprender que las profecías de Dios se cumplen, y lo que Jacob estaba dando aquí era una profecía. Así que esta profecía especialmente era mesiánica. Esta profecía estaba apuntando también al nacimiento del Mesías. No habría otro como Jesús, otro tan fuerte como un león. Sin embargo, también hay que dejar claro que algunas profecías son condicionadas. Hablando de profecías, ¿no? Como en el caso de Jonás y de Nínive. El mensaje que Jonás llevó a Nínive fue de destrucción, pero los ninivitas se arrepintieron. Esta profecía era condicional. Dios le dijo: ve y anuncia en Nínive que va a ser destruida totalmente.
Pero como se arrepintieron, Dios no cumplió su palabra de destrucción, sino que más bien les dio otra oportunidad. Aunque esa profecía no se cumplió, no hizo ver a Jonás como un falso profeta o como un profeta mentiroso. No, ¿vale? Pero Jacob está dando aquí una profecía y esa profecía es mesiánica. Y las profecías de Dios se cumplen. Así que, como apuntaban también al nacimiento del Mesías y al origen del Mesías, bueno, fue profetizado que sería parte de la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué José no hizo parte de la genealogía de Jesús? Si era fiel y bueno, fue también parte de la pregunta. Bueno, nosotros inferimos que aunque no se menciona en la Biblia algún pecado de José, José también cometió pecados como su hermano Judá. La Biblia dice que ni siquiera hay una palabra en nuestra boca cuando ya en nuestro pensamiento hemos pecado. Así que José también era pecador como su hermano, es solo que la Biblia no menciona los pecados de José o algunos pecados de José. Sin embargo, si solo en la genealogía de Jesús hubiesen quedado personas de las cuales no se mencionaran pecados, pues muy probablemente el ser humano hubiese creído que podía justificarse él mismo por sus obras, solo obrando el bien. Los seres humanos hubiesen interpretado que no necesitaríamos un mediador que se llama Cristo Jesús, sino solamente haciendo el bien podríamos alcanzar la salvación, solamente obedeciendo la ley. Y no es suficiente, no, necesitamos a Cristo Jesús. Lo hermoso que haya sido Judá quien fuera hecho parte de la genealogía de Cristo y no José, es que la Biblia dice en Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto quiere decir que hay una oportunidad para mí y también hay una oportunidad para ti, mi hermano. Aunque yo sea pecador, si me arrepiento de todo mi corazón, puedo llegar a ser heredero de Cristo, aunque no sea perfecto. Y tú también puedes hacerlo. Así que, ¿por qué Judá fue el hombre que se introdujo en la genealogía de Jesús y no José, siendo José más fiel y bueno? Bueno, ya lo hemos visto. Primero, porque fue un cumplimiento profético. Y segundo, porque pues si se hablara solamente de personas perfectas para llegar a alcanzar misericordia y salvación, pues realmente no entraríamos al reino de los cielos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y Dios quería que no aprendiéramos a salvarnos por nuestras propias obras, porque nosotros no podemos salvarnos. La Biblia dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Así que el Señor quería que aprendiéramos que necesitábamos un mediador, un Salvador, que se llama Cristo Jesús. Muy bien. Otra pregunta, mis hermanos, que nos han hecho es bien importante. ¿Los adventistas del séptimo día podemos usar armas? Este mundo está terrible, hay violencia por todo lado. ¿Por qué no usar una? ¿Podemos nosotros usar armas? Bueno, yo quisiera compartir con ustedes unos datos importantes acerca de lo que hacen las armas. Y luego, pues daremos otros conceptos que necesitamos saber. Y ya determinaremos si realmente los adventistas del séptimo día podemos usar armas. Bueno, lo primero, según la BBC Mundo, solo 5 potencias controlan las 3/4 partes del mercado de las ventas de las armas en el mundo. 5 potencias controlan las 3/4 partes. Estas son todas las partes del mundo de venta de armas. Las 3/4 partes las controla 5 potencias, que son Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China. Se estima que en el mundo existe un arsenal de 639 millones de armas de fuego, la mitad de las cuales están en manos de los civiles y el resto a disposición de los cuerpos policiales y de seguridad, lo que supone que hay un arma por cada 10 habitantes en el mundo. Eso es mucho, eso es demasiado. La proliferación de armas ligeras y automáticas han complicado los puntos de violencia del planeta.
Donde hay un arma, fácilmente hay una persona que no sabe controlarse ni controlar sus impulsos y de sentirse más guapo que los demás y saca un arma para defenderse o para atacar a otra persona simplemente porque no le pareció, porque no le gustó, porque le hizo mala cara. Las armas cambian de destinatarios, cambian de personas, pero su cantidad no disminuye, antes cada vez aumenta. Especialmente se hizo un estudio en los Estados Unidos y la distribución geográfica en los Estados Unidos, donde hubo mayor índice de muertos en el año 2020 por armas de fuego, fueron en Mississippi, Luisiana, Wyoming, Missouri y Alabama. Allí hubo la mayor cantidad de muertos en el año 2020 por cada 100,000 habitantes. Y es que la cifra es abrumadora. En Mississippi murieron 28.6 personas por cada 100,000 habitantes. En Luisiana murieron 26.3 personas por cada 100,000 habitantes. En Wyoming murieron 25.9 personas por cada 100,000. En Missouri 23.9 personas y en Alabama 23.6 por cada 100,000 habitantes. Ese análisis destaca que el índice de muertos por armas de fuego en los Estados Unidos fue de 10.6 personas por cada 100,000 habitantes. Esto es muchísimo. El hecho de tener un arma de fuego se convierte en un peligro totalmente, en un riesgo que fácilmente, una persona puede correr a manos de otra. Fácilmente, como lo mencionábamos hace un momento. Pero estas cifras, son mayores que otros países, las que acabo de leer, ¿no? Las cifras de Estados Unidos son mayores, por ejemplo, a países como Francia, donde mueren 2.7 personas por cada 100,000. O en Canadá, donde mueren 2.1 por cada 100,000. O en Australia, que muere 1 por cada 100,000. O en Alemania, que mueren 0,9 personas por cada 100,000. O en España, 0,6. Pero estas cifras, tanto las de los países que acabo de mencionar como las de Estados Unidos, son inferiores a las de, por ejemplo, El Salvador, donde mueren 39 personas por cada 100,000 habitantes. Aún más, Venezuela, 38.7 personas por cada 100,000. Guatemala, 32.3 personas por cada 100,000. Y Colombia, 25.9 personas por cada 100,000. Estas personas mueren a causa de una arma de fuego. Así que tener una, pues, hace más propenso la muerte de otras personas o de los mismos que las portan. Por tal motivo, por las estadísticas, por lo que la Biblia dice, los adventistas del séptimo día comprendemos que las enseñanzas y el ejemplo de Cristo son la norma para los cristianos aún en estos días. Y Jesús vino al mundo para salvar vidas y no para destruirlas. San Juan 10:10 declara lo siguiente. San Juan 10:10, por favor, vaya a la Biblia, rapidito conmigo. San Juan 10:10. El ladrón, dice allí la Escritura, solo viene para robar, matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los adventistas del séptimo día respetan los derechos de las personas y las leyes de los países y ven con preocupación la facilidad con que en muchos países y en muchas regiones del mundo se consiguen armas legalmente o ilegalmente. Los adventistas del séptimo día creemos que el libre acceso a cualquier tipo de arma puede llevar a la generación de más violencia. Los adventistas del séptimo día creemos que existen otros factores que influyen a la violencia y no solamente el hecho de tener un arma. Un arma hace mucho más propensa a la violencia, pero no solamente el tener un arma hace que los seres humanos sean violentos. La falta de religiosidad y espiritualidad son aspectos determinantes para que las personas sean más agresivas y criminales.
Cuando las personas no dependen de Dios, cuando no buscan a Dios, cuando no se reúnen en el templo, cuando no sienten la necesidad de perdonar y sentirse perdonados, pues son más agresivas las personas y más violentas, pueden llegar a cometer crímenes. Los adventistas del séptimo día sabemos que ante una realidad más insegura en el mundo que vivimos, las armas son parte de una rutina de las autoridades responsables para cuidar de nuestra seguridad pública. Las armas deben estar solamente en manos de las autoridades, no de los civiles. Las armas no son una garantía infalible de nuestra seguridad. Los adventistas creemos que la mayor seguridad es Dios, únicamente Dios. Y solo una vida más acogida a Él puede generar menos agresiones, menos codicia, menos envidia. Solo Él es la esperanza real para un mundo sin crímenes y sin actos violentos. Eso creemos los adventistas. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, los versículos 4 y 5, pues hacen alusión realmente a nuestras verdaderas armas. ¿Cuáles son las armas que sí podemos portar? Bueno, allí en 2 de Corintios 10, 4 y 5, la Biblia dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios, son espirituales. Nosotros somos llamados a portar esta es un arma. Y la Biblia la describe como un arma de doble filo. Es un arma poderosa. Y con ella nosotros derribamos la maldad. Con ella nosotros nos sentimos más seguros. Porque es Dios, es la palabra de Dios con nosotros. Y mientras Dios esté con nosotros, ¿quién podrá hacernos frente? Ella misma lo declara. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes una última cita que la encontramos en un matinal que se llama Cada día con Dios, la página 97. Y dice de la siguiente manera: al tratar con hombres irrazonables y malvados, los que creen en la verdad deben tener cuidado de no descender a la misma altura y no usar las mismas armas satánicas que emplean sus enemigos. Nosotros debemos tener mucho cuidado y nosotros debemos dejarnos permear por el Espíritu de Dios para que sea Dios el que nos ayude a reaccionar en esos momentos difíciles en nuestra vida. Pero mire lo que sigue diciendo aquí. Es decir, no debemos dar rienda suelta a sus fuertes sentimientos personales, no sea que al hacerlo susciten contra sí mismos y contra la obra del Señor que el Señor les ha confiado una enemistad apasionada y amarga. Mantengamos en alto a Cristo. Somos colaboradores de Dios. Se nos ha proporcionado poderosas armas espirituales. Solo las armas espirituales son las que nosotros debemos portar, no las armas físicas. Se nos ha dado armas espirituales para derribar las fortalezas del enemigo. De ningún modo debemos representar mal nuestra fe introduciendo elementos anticristianos a nuestra obra. Debemos exaltar la ley de Dios como el medio de unirnos con Jesucristo y con todos los que guardan sus mandamientos. También debemos manifestar amor por las almas por las cuales Cristo murió. Y si nosotros amamos a otra persona, pues nosotros no vamos a tener un arma en nuestra casa, porque genera mayor violencia. Inclusive hay muchas personas que teniendo un arma en su casa, escondida, sus hijos la han encontrado, se han puesto a jugar con ella y se han quitado la vida. Es triste, pero es una realidad. También debemos manifestar amor por las almas por las cuales Cristo murió. Nuestra fe debe ser un poder que tiene en Cristo su origen.
La Biblia, su palabra, debemos hacernos sabios para la salvación. Mis hermanos, la pregunta entonces: ¿los adventistas del séptimo día podemos usar armas? Sí, las espirituales. Sí, la Biblia, pero no armas físicas o armas literales, como para quitarle la vida a otra persona. No. La Biblia es muy clara. El Señor Jesús es muy claro. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no para quitarla. Y qué triste es ver todos estos acontecimientos en el mundo y todas estas cifras dolorosas de cuántas personas mueren a causa de un arma de fuego. Mis hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro video. No olviden, si les ha gustado, por favor, compártanlo con otras personas. Le pueden dar un like, nos dejan un comentario o nos siguen haciendo más preguntas. Y vamos a orar para que el Señor pueda darnos un día maravilloso. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de la Biblia podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas. Te suplicamos que hoy, Señor, pueda ser con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos, que el entrar y el salir sea una bendición. Pero, Señor, por sobre todo, ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón. Y arrepentidos, Señor, podamos encontrar verdadero perdón y también, Señor, salvación eterna. Gracias, oh Padre, por escuchar nuestra súplica. Gracias por mantenernos en la fe. Y te pedimos, por favor, que tu amor no nos abandone. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo gigante. Por favor, no olviden, sigamos orando. Nosotros lo haremos por ustedes. Ustedes háganlo por nosotros. El Señor viene pronto. Preparémonos. Dios los bendiga.